¿no? Y seguimos un poco con lo que es el libro de Primera de Samuel. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el capítulo 18, versículo 6 en adelante, hasta el 16. Del versículo 6 al 16 vamos a estar allí analizándolo. La frase o la idea central, ¿no?, de esta nueva etapa, comenzamos con un Saúl. Buscaba las armas, pero Dios tenía para él un reino. Él buscaba algo, pero Dios tenía algo más grande de lo que buscaba. Nosotros creo que buscamos a veces en Dios algo pequeño, algo limitado, pero lo que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre es mucho mayor de lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo escribía en estos días en mi muro referente a mi hijo, ¿no?, que ponía allí una reflexión por el Día del Padre, y yo le decía que me sentía orgulloso, ¿no? Algunos dicen, el orgullo es pecado. Bueno, permítame pecar, pero bueno, me sentía orgulloso de... Yo soy así, perdónenme, un poco expresivo. Y yo decía, me sentía orgulloso de ver lo que Dios había hecho. Y una de las cosas, y el texto que usaba era el de Efesios, ¿no?, que Dios siempre hace todo mucho más abundantemente, ¿no?, de lo que pedimos o entendemos. Es decir, Dios supera las expectativas de cada uno de nosotros. Nosotros pedimos esto, pero Dios nos da algo mucho más grande. Y Él a veces nos mira y nos dice, tan poquito estás pidiendo, tan poquito estás anhelando, te estás conformando con algo tan mediocre, tan poco, cuando hay algo mejor para nuestra vida, ¿no? Y es a eso a lo que apuntamos todos nosotros. Una de las cosas que nos ayuda el Evangelio es siempre a no conformarnos con lo bueno, sino con lo mejor, ¿no? A no conformarnos con lo bueno, sino con la excelencia para nuestra vida. No queremos vivir, no queremos sobrevivir, queremos vivir, y queremos vivir en abundancia, ¿no? Me voy explicando, es decir, siempre apuntamos hacia un listón más alto, que es el que Dios tiene para nosotros. Y bueno, la historia ya la conocéis porque la hemos estudiado. Saúl se quedó con las asnas, por decirlo, ¿no? Se conformó con lo terrenal, se conformó con lo humano, se apropió de algo que no era de él, se apropió de un reino, se apropió de un poder que no le correspondía, se apropió y Dios terminó desechándolo, porque en esa apropiación él terminó desechando a Dios y desobedeciendo su palabra, y por ende él no pudo seguir en los planes de Dios. Y Dios se buscó a alguien mejor. Y qué fuerte esa palabra, ¿no? Cuando el profeta le dice, Dios se ha buscado a alguien mejor que tú. Yo digo, madre mía, ¿no? Y los más orgullosos podrían decir, ¿habrá alguien mejor que yo? Y recordábamos ese día que sí, que hay gente mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo creo que hay hijos mejor que nosotros. Y hay padres mejor que nosotros. Hay esposos mejor que nosotros. Esposas mejor que nosotros. Así que no os creáis, ¿no?, la última Coca-Cola del desierto, como dijo por ahí alguien. No os creáis lo mejorcito, porque no somos lo mejorcito. Hay alguien mejor que nosotros. Y Dios siempre va a buscar, va a querer hacer algo con lo mejor, ¿no? Y busca entre nosotros, ¿no? Y Dios buscó a alguien y ya lo tenía reservado, y ese era David. Y durante estos días hemos visto a David, ¿no?, cómo va ascendiendo, cómo va apareciendo. Y el domingo pasado lo vimos ya, ungido y todo, pero lo vimos hacer su aparición en la esfera pública. Nada menos que con una gran hazaña, derrotar a Goliat, al gigante Goliat. Esa masa muscular de 2,93 metros, armado hasta los dientes, un verdadero tanque con 2 patas, ¿no?, caminaba. Era un hombre infranqueable, no lo podían. ¿Por dónde pillar? Pero él venía con espada, lanza y jabalina para atacar a David. Pero David dijo, no. Yo voy ante ti en nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Al Dios al que tú has provocado, le dice, ¿no? Y hoy día le dice, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza, le voy a dar la carne tuya y de los filisteos a las aves del cielo. Y fue así, como él pescó su onda, no la moto, sino que la onda de matar. La piedra fue clavada en la frente y fue derrotado Goliat. Y es así como los Goliat en nuestra vida tienen que seguir siendo derrotados. De tiempo en tiempo el diablo se apersona, ¿no? Se presenta en medio nuestro, a través de una enfermedad, de un problema, una situación, como un Goliat infranqueable, como algo que no podemos superar. Y quiere hacernos creer que no es derrotable, ¿no?, que no se puede derrotar. Pero qué bonito es poder entender de que todo es superable. Que todo es superable, todo se puede. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, no fuera de Cristo. Algunos dicen, no, yo todo lo puedo. No, tú no lo puedes. En Cristo lo podemos. En Él somos más que vencedores. En Él vamos a ir siempre de victoria en victoria, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Vamos a ir en Él. En Él. La clave está estar en Él. Y David se movió en Dios y venció a Goliat. Si tú y yo nos movemos en Cristo, vamos a ser siempre más que vencedores. Y así es como David va avanzando, ¿no? Va apareciendo su esfera. Esto fue vox populi.
Esto fue como en la comidilla y el comentario en todo Israel. David había vencido a Goliat, había derrotado a ese filisteo infranqueable, a ese filisteo que los soldados más valientes del pueblo y tal vez guardaespaldas de Saúl no fueron capaces de enfrentarlo. Pero vino este chiquillo, David, y fue capaz de hacerlo, avergonzando al ejército y avergonzando inclusive a Saúl mismo, al rey, al tote, el grandote de allí del barrio. No pudo vencer a Goliat, pero David lo hizo con toda humildad. Y aconteció, dice el versículo 6, ahora ya leo la Biblia porque algunos dicen, ¿qué pasa, pastor? ¿No lee la Biblia usted? La voy a leer. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Siempre que volvían los ejércitos de la guerra, especialmente se habían ganado una comitiva salía a recibirles. Salía a vitorearlos, ¿no? A darles la bienvenida. Y dice que ellos salieron a recibir a Saúl para, seguramente, ¿no? Animarlo. Y Saúl vendía en su caballo, seguramente, con todo el ejército avanzando. Y la gente cantaba, la gente gritaba, loaba, ¿no? Y con pandero, dice allí, le recibieron, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, porque era tiempo de fiesta cuando estaban recibiendo al ejército de Saúl y a Saúl. Y cantaban las mujeres, ¿no? Y que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y el rey quedó mirando para el lado y dijo, no me salieron a recibir a mí. Estas mujeres que están danzando, están gritando, la alegría, en vez de decir el rey nos ha salvado, Saúl nos ha salvado, ha derrotado, no, están reconociendo a David y han dicho que a David mató a 10,000 y a mí apenas me dieron 1,000, dice, ¿no? ¿Y qué ocurre con Saúl? Versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y ese dijo lo pensó, lo meditó, lo reflexionó, ¿no? No lo comentó con nadie, pero seguramente él lo pensó para sus adentros, esos comentarios que uno se guarda para adentro, ¿no? Eso que dice entre dientes, ¿no? A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le faltaba más que el reino. Que lo nombren ahora rey, ¿no? Y entró el bichito en su corazón allí, ¿no? El enojo, la amargura, el resentimiento, el dolor. Eso le caló profundo de que no haya sido reconocido, que lo hayan ninguneado, que lo hayan menospreciado. Eso fue una espina que clavó el corazón de Saúl, ¿no? Y desde aquel día dice que Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció, ¿no? Que otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él, ¿no? Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel, Judá, amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Los celos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de los celos? Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Cuando alguien se mete en nuestro territorio, lo cuidamos como gata celosa, decía mi abuela, ¿no? Es una gata celosa, no te metas con mis gatitos, ¿no? O la perrita, no te metas con mis perritos. Se mete en nuestro territorio y lo percibimos como nuestro. Y cuando alguien se mete en nuestro territorio y que quiere tocar aquello que consideramos nuestro, la reacción muchas veces es una reacción de celo. También se conoce así ese sentimiento de envidia, ¿no? Esa envidia hacia el éxito o las posesiones de otras personas. ¿Cómo me gustaría a mí estar en ese lugar? Porque a él le reconocen esa posición, le reconocen su éxito y no reconocen mis logros, ¿no? Es una actitud, ¿no? Provocada por la envidia, porque al otro le está yendo bien, ¿no? ¿Qué es lo que está tras los celos? Muchas veces hay sentimientos de egoísmo. Al ver que su yo interior, el ver que no está recibiendo el reconocimiento que cree merecerse,
O la inseguridad emocional, sencillamente, por perder el dominio de aquello que tiene que estar bajo su control y cree que le pertenece, ¿no? O también sentir el menoscabo, el poco valor que se le da a lo que está haciendo. Eso provoca celos en la persona. Es una inseguridad. Perder la recompensa también que recibe en lo que está haciendo. ¿Qué sé yo? Cuando yo hago algo, me hago sentir bien y cuando me lo quitan y otro lo ocupa, ese beneficio al perderlo provoca celos en nosotros muchas veces. Y eso es parte de la inseguridad emocional. Por lo general los celos están rodeados por la pasión. Realmente la persona celosa es apasionada, por eso es que se confunde. Muchos celosos lo confunden con amor, ¿no? No, es que yo le amo y yo me muero por ti. No, y es celoso, lo que tiene es que no es que no puedo vivir sin ti, no puedo vivir. Esas son palabras típicas, ¿no? Es que no solamente en el amor. Yo a veces lo veo muchas veces en el ministerio también, ¿no? Hermano, es que si usted me saca de la música, me mata espiritualmente. Te saco de la música, entonces, ¿no? Lo mejor es que se muere y se acaba el problema, ¿no? Es que si usted me quita esto, mi vida se acaba, ¿no? Y se apoderan de lo que creen que les pertenece, ¿no? Y en el caso de Saúl, se había adueñado de algo que no le pertenecía. De algo que Dios ya le había dicho que se lo iba a quitar, que no le pertenecía y que se lo iba a dar a alguien mejor que él. Y cuando él comienza a ver esta situación, ¿no? Comienza a llenarse de esa pasión, comienza a llenarse de ansiedad, comienza a convulsionar en su interior, ¿no? Se siente abandonado, se siente humillado inclusive frente a lo que estaba ocurriendo, siente que el pueblo está dando vuelta a la espalda. No es otra reacción, ¿no? Egoísta, no es otra reacción más que de los celos, de la inseguridad emocional que todo este panorama estaba causando en su vida. Y el objeto de toda esa culpa era David. Y seguramente dijo, si David no hubiese aparecido en mi vida, yo sería el rey. Si David no hubiese vencido a Goliat, pero no saben que fui yo el que le di permiso para que lo matara. No saben que yo le quise prestar las armas, que yo le enseñé, que yo lo vi, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero no, pasaron de él. Y eso despertó en Saúl, despertó celos. Desde aquel día, dice el versículo 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Cambió las gafas que tenía en su... Hasta aquel momento David, ¿quién era para Saúl? El jovencito que tocaba el arpa. El muchacho, ese hermoso que se conducía bien, el jovencito prudente, el jovencito valiente también, porque fue capaz de poner la cara, de darle una palmadita en el hombro y decirle, todo va a salir bien, Saúl, no te preocupes, ¿no? Lo admiraba hasta que lo respetaba. Pero cuando de pronto vio que David estaba tomando más protagonismo, se puso unas gafas de celos. Y los celos comenzaron a abrumarlo. David de héroe pasó y compañero fiel, de héroe pasó a villano, de compañero fiel se transformó en un enemigo, de la persona leal se transformó en el traidor, ¿no? El inofensivo ya lo comenzó a ver como una amenaza. Al hombre prudente que siempre había estado allí lo comenzó a mirar como alguien que se estaba inmiscuyendo en lo que no le correspondía. Las gafas, la mirada, el punto de vista hacia David comenzó a cambiar y comenzó a mirar a David como alguien peligroso. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo se empezó a comer el coco el pobre, no? ¿Cómo se comenzó a comer el coco? Desde aquel día en adelante, Saúl, como hemos leído, lo único que quería era matar. Saúl sufrió ataques de celo hacia David. Cuando uno lo lee allí en el versículo 5, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él devariaba en medio de esto. Esta es una escena bastante extraña, porque había momentos de locura en la vida de Saúl. Si ya estaba siendo atormentado porque iba a perder el reino, iba a perder el poder, se le iba a quitar todo lo que había conseguido, ahora cuando ve que esto se está haciendo realidad, yo creo que empieza poco a poco en su mente a armar las piezas del rompecabezas. La primera es darse cuenta que él ya no es protagonista, que él ya no sirve, que él ya estorba, que él no es necesario en los planes de Dios, porque Dios está haciendo cosas grandes ya no a través de él, sino a través de otro, que era David. Y eso comienza a enceguecerlo y comienza a sufrir, comienza a tener ataques y comienza a volverse loco. Y comienza su mirada a cambiar, su actitud a cambiar, al punto que dice aquí que quiere, ¿cómo se llama? Cruzar, quiere enclavar a David con una lanza, ¿no?
contra la pared. Es decir, el hombre ya estaba desquiciado, había perdido el control. Dos cosas aquí, dice que divariaba. Hay algunas versiones que dicen que profetizaba. En otras palabras, él se las daba de profeta, ¿no? Él intentaba, algunos no están de acuerdo si realmente profetizaba de alguna manera humana o era diabólica, pero de Dios no era, vamos a decirlo de alguna manera. Aquí Dios ya se había apartado de él, pero él intentaba sostener o intentaba dar la apariencia de espiritualidad. Eso me llamó mucho la atención, de intentar posicionarse espiritualmente cuando ya no tenía esa posición espiritual. Y lo que salía de sus labios es una manipulación, ¿no? Es una manipulación. Es querer demostrar algo que tengo pero que no lo tengo. Es querer mostrar o querer convencer a la gente de que tengo una posición que no tengo. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible. Es tanto el celo, es tanto ¿cómo se llama? El engaño, ¿no? Es tanto lo que se montan en su mente que termina él adoptando una posición sumamente diabólica, por decirlo. Divariaba, profetizaba, lanzaba sus profecías allí al vuelo o tal vez influenciada hasta por los demonios. Yo no sé, eso no está claro, pero que el hombre estaba volviéndose loco, lo estaba. Pero una de las frases que, si os dais cuenta y que se presta para también mucha mala interpretación, es que dice que un espíritu malo, ¿no?, de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué ocurre con la vida de Saúl? Fue su propia culpa, originada en su orgullo, en su narcisismo, en su egolatría, que lo llevó a este estado. ¿Por qué Saúl se volvió loco? Porque él alimentó los celos, ¿me explico? Él alimentó la envidia, él alimentó la inseguridad, y hacia allá es donde yo quiero apuntar. Él alimentó esos sentimientos que estaban amargando y que estaban controlando su vida. Lejos de tomar el control de sus sentimientos y de sus emociones, él se entregó a sus pasiones, ¿sí? Él se entregó a sus pasiones. Es tan peligroso decir yo hago lo que siento. Ojo con eso, ¿eh? No te van a dar un día el sentimiento de cortarle la cabeza a alguien, de verdad. No te va a dar el sentimiento. Ten cuidado, ¿no? Yo hago lo que siento. No todos los sentimientos son buenos. Y aún los sentimientos buenos, motivados por un mal espíritu, es malo. Oye, pero ¿cómo es eso? Pero claro, hay muchos sentimientos de amor que son dañinos. Los sentimientos de amor que empalagan, esos sentimientos de amor que están motivados por un celo oculto, porque simplemente quieren amar para no perder lo que tienen allí. No están pensando en ellos, no están pensando en el prójimo, sino están pensando en ellos. No sé si me logro explicar. Es decir, esos sentimientos de amor que no piensan en el prójimo son dañinos. ¡Apa! Es que yo lo amo porque me siento bien. No te tienes que sentir tú bien. Tú lo haces por el bien de tu hijo. Tú lo haces por el bien de tu esposo, tú lo haces por el bien de tu familia, tú lo haces por el bien de tu congregación, lo haces por el bien de tus pastores, aprovecho de decirlo, paso el dato. Tú lo haces porque amas, no porque tú te sientas bien, sino porque tú quieres que el otro se siente bien. El principio del amor, dice la Biblia, es que Dios nos amó porque se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo te aseguro que Jesús no estaba muerto de la risa diciendo, ¡ay, qué bien! No. Jesús en su dolor, en su entrega, se negó a sí mismo y se entregó por nosotros. Entonces el amor es un negarse a sí mismo, si te das cuenta, ¿no? Por el otro, lo demás no es amor. Porque el amor no solamente espera recibir, sino que da, y luego, si recibe, recibe. Pero bueno, el punto es ese. Este Saúl se dejó guiar por los sentimientos, pero debido a que no se resistió a los sentimientos de celo, a esos sentimientos de ira, a esos sentimientos de amargura, a esos sentimientos de enojo, esos sentimientos inclusive malignos de querer hacer daño, todo lo que él consideraba un peligro, eso que él lo siguió alimentando. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo entrega simplemente y lo reafirma en la actitud mental que él había elegido. Lo repito, Dios simplemente lo deja ir, lo entrega el control de lo que él ha elegido. Cuando el hombre no quiere cambiar, a pesar de que Dios le habla, Dios dice, muy bien, te entrego a lo que tú has decidido. Eso es fuerte, ¿eh? Dios dice, muy bien, yo no voy a resistir con el hombre. Dios no resiste, Dios no pelea con nosotros, si os dais cuenta, ¿no? Dios no viene aquí a estar tirando de un lado para otro, vente conmigo que no. No. Él te hace ver las cosas.
Él trabaja con nuestro corazón, Él trabaja, Él nos muestra todo su amor, Él nos muestra las oportunidades, Él nos hace ver los peligros, viene, nos da una oportunidad tras otra, como David, como Saúl, ¿no? Que no quería, pero Dios insistió y por amor lo posiciona. Él va insistiendo, pero cuando uno se reafirma y dice, no, yo me mantengo, y esto yo lo veo mucho en la vida de las personas, ¿no? Que se reafirman en sus actitudes, Dios dice, muy bien. ¿Quieres ser arrogante? Vive en tu arrogancia. Pero no vas a disfrutar de mi presencia, no vas a disfrutar de mi bendición, no vas a disfrutar de lo que yo tengo para ti. Muy bien, ¿quieres mantenerte en tu herida que no eres capaz de superar? Muy bien, hazlo, pero ten cuidado porque no vas a poder avanzar más. Y en el caso de Saúl fue un caso extremo, donde simplemente Dios lo soltó. Entonces el caudal, vamos a decirlo de alguna manera, ese río de celos impetuoso, esos celos enfermizos, esa envidia, ese odio que como un río venía empujando su corazón y sus emociones, llegó el momento en que él simplemente se dejó llevar, se dejó guiar y terminaron controlando toda su vida. Saúl, el peligro, ese es el peligro, de dar rienda suelta a los sentimientos, porque estos terminan controlando nuestra vida. Versículo 12, vemos a un Saúl consciente de algo. Más Saúl estaba temeroso de David. Empezó a tener miedo de David, por cuanto Jehová estaba con él, ¿no? Y se había apartado de Saúl. Empieza a armar el rompecabezas, dice. Saúl, yo creo, estaba celoso, pero no era tonto, ¿no? Dice, a ver, Dios a este lo usó para librarlo. Está teniendo protagonismo. Cuando él toca el arpa, los demonios se sujetan. Todo lo que hace, Dios lo bendice. Madre mía, este es el ungido. Por este me está cambiando Dios. Esto me está dando temor. Porque ni siquiera lo pude matar. 2 veces lo quise matar. Y las 2 veces huyó, ¿no? David, se movió. No alcanzó a atravesarlo con la lanza. Es decir, Dios lo está protegiendo. La vida de David está en las manos de Dios. Y Dios se ha apartado de mí. Empieza a armar el rompecabezas. Y se da cuenta y comienza a tomar conciencia de que el futuro rey estaba allí frente a sus ojos. Quien iba a ocupar su lugar estaba frente a sus ojos. Por lo cual dice que Saúl, ¿qué es lo que hace? Dice que lo alejó de sí. Tomó una decisión. Dijo, David, muy bien, tengo algo nuevo para ti. He visto tu fidelidad, tiene que haber sido muy manipulador ¿no? Sé que eres bueno, que eres guerrero, que eres una persona confiable. Así que quiero hacer un encargo, quiero que tú trabajes en un proyecto, en una empresa. Vete a la China y al otro lado del mundo. Vete al otro lado, allí donde mis ojos no te vean y el pueblo no te vea, y vete por allí. Y por favor, desarrolla por allá tu trabajo. Lo alejó de él. Porque se dio cuenta que había un peligro. El peligro era que la gente siguiera reconociéndolo y él perdiese el protagonismo. Y él perdiese el reino antes de tiempo. O lo perdiese cuando él no lo quería entregar, porque él seguía posicionado en aquel lugar. Saúl está consciente de lo que había perdido. Él se dio cuenta de que lo que un día le dijeron ahora estaba llegando. Lo vas a perder, ¿eh? Que si no te cuidas, Saúl, vas a perder el reino, ¿eh? Tu reino Dios se lo ha dado a otro, ¿eh? Que lo vas a perder, ¿entiendes? 2 veces, 3 veces. Y Saúl, que erra en lo suyo. Y hoy por primera vez se está dando cuenta de que esto era verdad. De que esto era verdad. Que el reino se le escapaba de sus manos. Y que frente a sus ojos estaba el ungido, que ocuparía su lugar. Y eso le dolió en su corazón ver cómo Dios estaba con David, pero se alejaba de él. Y eso duele muchas veces. Cuando vemos que lo que yo tendría que estar haciendo, que lo que yo podría estar haciendo, que esa oportunidad que yo perdí o deseché en un determinado momento, a veces, y vemos que otro lo está haciendo, a veces es una espina que nos clava y que nos mueve a celos, ¿no? Y que como que nos sacude y dice, la que me he perdido, por mi culpa, por mi testarudez, por no estar a la altura, ¿no? He perdido el tiempo, ¿no? Bueno, y tenemos 2 alternativas allí, nos dejamos guiar por los celos o cambiamos, y la cosa es simple. Si nos dejamos guiar por los celos, terminamos como Saúl, desechado y muriendo en la cuneta, vamos a decir, ¿no? Nos salimos del camino y terminamos allí reventados.
O recapacitamos y nos enrielamos y nos alienamos, alineamos con el Señor. Estoy con las palabras medias raras. O nos alineamos con el Señor. Y lo mejor es alinearnos con el Señor. Cuando vemos que hay otros que lo están haciendo, y digo, ¿y por qué no? La actitud es decir, Señor, dame otra oportunidad, déjame intentarlo. Me equivoqué una vez, pero no me quiero equivocar otra vez. Déjame avanzar, déjame crecer, restaura mi vida, hazlo de nuevo. Volvamos a encaminarnos, volvamos a encauzarlo. Porque Dios es un Dios de oportunidades, como decíamos tiempo atrás. Pero Saúl, lejos de eso, dice, me voy a quitar el problema de encima. Decía que David era el problema. Él cuando se miraba al espejo, se miraba como la víctima de David. Se miraba como la víctima de las mujeres que salieron cantando. Si estas mujeres no hubieran cantado esa canción, el pueblo estaría conmigo. Pero estas mujeres seguramente cuando danzaron y cantaron, inclinaron el corazón del pueblo hacia David y no hacia mí. ¿Qué sé yo? Si David no hubiese aparecido en mi vida, yo seguiría siendo el rey. ¿No? Y vio en David un problema, cuando el problema lo tenía frente a sus ojos. El problema lo tenía él. Él no controlaba sus emociones. Él se había dejado llevar. Saúl aleja a David del ojo público, del protagonismo, ¿no? Incluso, creo yo, lo expone al peligro, lo empieza a enviar a lugares peligrosos para que, bueno, yo no lo voy a matar, ¿no? Políticamente correcto, que lo maten los demás, ¿no? Que lo maten los demás. Yo no lo voy a hacer, que lo maten los demás. Y vemos un contraste, en el versículo 14 hay un contraste. Vemos a un David desquiciado, vemos a un Saúl desquiciado, vemos a un Saúl corrompido, vemos a un Saúl desequilibrado, movido por las emociones, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de amargura. Pero en el versículo 14 vemos un contraste. Y David, dice, se conducía prudentemente en todos sus asuntos, Y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, es decir, hasta Saúl se daba cuenta que no tenía cómo hacerlo caer, porque todo lo que hacía David lo hacía con prudencia, ¿no? Prudentemente, tenía temor de él, porque no hallaba cómo pillarlo, no hallaba cómo pillarlo. A mí me gustó esta expresión, que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Si os acordáis, en el capítulo 16, versículo 18, el siervo de Saúl dice, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, dice, ¿no? Es decir, se está viendo ahora reflejado parte de las características que vio el siervo, en lo privado, en lo oculto, ahora están siendo públicas, ¿no? Las actitudes de David. Ahora ya no era simplemente una actitud en privado, porque es bonito cuando uno cultiva en lo privado, ¿no? Porque eso es lo que hemos ido aprendiendo. Todo lo que queremos ser el día de mañana tenemos que cultivarlo en lo privado. Ahí en lo privado, en lo íntimo, en casa, digo yo, ¿no? En casa es donde se enseñan las buenas costumbres, y eso es así, ¿no? Entre paréntesis, el otro día alguien me decía, en cierto lugar, ¿no? Aquí no. En otro lugar, en otro país, en otro idioma, en otro continente. Ni piense dónde, ¿no? Había un amigo, un pastor amigo que siempre decía así. Y bueno, me decía, ¿y los adolescentes quién va a cuidar de ellos? Sus padres, le decía yo, sus padres. ¿Pero cómo? ¿Y la iglesia? Los padres. La primera iglesia es la familia. Claro, le digo, la primera iglesia es la familia. Cuando lleguen al cielo los papás le van a tener que dar cuenta por su matrimonio y también por los hijos. Ya está, el Señor te va a pedir cuenta, sí, la cosa es simple. Y luego ya va para abajo el resto, pero primero ¿quién cuida? ¿Dónde se cultiva la vida devocional? En el hogar. Es decir, los hijos oran como oran en casa con nosotros, o como nos ven a nosotros orar, ya está. Bueno, vuelvo aquí. Es decir, lo que era David en lo privado y lo que había cultivado ahí en el silencio, mientras se va poco a poco viendo en lo público, ¿no? Poco a poco va saliendo a lo público. Y la gente dice que en todos los asuntos David actuaba con prudencia, se conducía con prudencia. David era un hombre prudente, en lo secreto y en lo público. La prudencia era parte de su vida. La prudencia había sido cultivada desde la juventud. Claro, porque son disciplinas. Tú no aprendes a ser... Hay gente que es imprudente de joven y de viejo. Exactamente lo mismo. Se les va la lengua, pero de primera, ¿no? Te das cuenta, es que no tienen filtro. ¡Ay, perdón! ¡Ay, es que no quise! ¡Ay! Viven con los no viven con los disculpes, perdóneme, que aquí... ¿Por qué? Porque hay disciplinas que si no se aprenden, ¿no?
El que es metiche, por ejemplo, es metiche desde niño y cuando grande lo mismo. Es decir, cuando no corregimos cosas, no las vamos a corregir cuando grande, ¿no? Los hábitos, los hábitos, ¿no? Las buenas disciplinas se aprenden desde pequeño. Y David desde su juventud lo había cultivado y ahora estaba creciendo y seguía siendo el mismo joven prudente que fue, ahora seguía avanzando en la prudencia. ¿Qué es lo que es la prudencia? La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar, actuar o hablar, actuar o hablar. Dos cosas que tienen que ir siempre de la mano. Nosotros a veces hablamos, pero no actuamos. O actuamos, pero luego echamos por tierra cuando abrimos la boca, ¿no? Por eso nos dice, lo has hecho bien, pero quédate calladito. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, actuamos o hablamos con cuidado, de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, sabiendo que lo que voy a decir o hacer va a tener repercusiones, reflexión, es decir, pensamos antes de hablar o actuar, con sensatez, es decir, con la cabeza bien fría, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Lo digo de una manera más simple, todo lo que decimos o hacemos para evitar que ocurra algo malo a nuestro alrededor y que afecte algo alrededor. Si os dais cuenta, Saúl actuaba, hacía, nunca reflexionaba en las consecuencias, simplemente hacía. Ya lo hice y siempre intentando resolver la situación de forma inmediata, pero que no daba una solución era una solución inmediata, pero que traía un perjuicio más adelante. Me voy explicando, es decir, el dicho popular dice, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es decir, él vivía mucho en el presente en todas sus acciones. Pero en cambio David no. Desde pequeño le habían enseñado, y eso es lo que hay que enseñar, ¿no? A ser prudente. Sé prudente. Lo que hoy siembras lo cosechas mañana. Lo que hoy dices serás mañana. Como hoy te prepares vas a hacerlo mañana. Los hábitos que hoy cultives los vas a poder disfrutar de ellos mañana. Si tú hoy cultivas buenos hábitos, cuando seas grande no te va a costar ser disciplinado, ordenado, atento, qué sé yo, gentil. La prudencia era algo que él había aprendido. Y la prudencia le valió, Porque mientras Saúl estaba descontrolado, él estaba tranquilo. Mientras Saúl perdía los estribos y se le iba la olla, él estaba aquietado, porque sabía que tenía que tener el control del asunto. Mientras Saúl estaba desbordado por las emociones, él estaba equilibrado en su interior. Mientras Saúl le quería agredir, él mantenía la tranquilidad y la paz y respetaba al ungido que estaba delante de él. No abría su boca ni levantaba su mano. Hasta el último día lo hizo, ¿no? Hasta que Saúl murió, él se mantuvo en la misma posición. Él se mantenía porque sabía, si yo hago esto puede ocurrir esto otro. Sabía que todas sus acciones iban a tener consecuencias en lo que iba. Él actuaba con prudencia. La prudencia de David provocó el temor de Saúl. Es decir, este chico es equilibrado. Este chico es poderoso, porque el verdadero poder está en la prudencia. Claro, hay poder en la prudencia. Un hombre, una mujer prudente tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque se gana la autoridad, se gana la credibilidad. Es una persona fiable. ¿Tú te fiarías de Saúl? ¿Alguien se fiaría del Saúl que acabamos de describir? Un tipo iracundo que se le va la olla, que siente celos de todo el mundo, que cuando puede hablar mal de alguien lo habla. ¿Te fiarías de alguien así? No. ¿Te fiarías de alguien prudente? Por supuesto. ¿Por qué la gente vitoreaba a David? Luego leemos que se ganaba el favor de la gente lo quería, la gente lo respetaba, la gente lo admiraba, porque el chico era prudente. Eso te da autoridad. Cuando la gente te oye, te ganas la autoridad. Cuando la gente te escucha, te has ganado autoridad. Y la gente te respeta, porque ve prudencia, ve equilibrio, ve sabiduría en tu accionar. No eres una cabra loca que un día dice una cosa y luego hace otra. No eres una cabra loca que anda de un lado para otro de acuerdo a las emociones, los sentimientos o lo primero que se le viene a la cabeza, sino que actúa con prudencia, con frialdad. La prudencia de David provocó el temor en Saúl. El asombro, dice otra versión, ¿no? Temor también lo traducen como asombro. ¡Oh! Saúl abrió los ojos y dijo, no, es que no lo puedo sacar de sus casillas, ¿no?
No lo puedo, por más que lo provoco, este chico me da ejemplo. Yo soy el loco aquí, parezco yo loco frente a este. Es decir, claro, porque la integridad de él mostraba, ¿cierto?, el desequilibrio. Su prudencia ponía en evidencia a Saúl. Qué interesante, ¿no? Es que tú y yo no estamos llamados a ser espejos de otros en cierto sentido, ¿no? Es decir, que la gente se vea reflejado en nosotros porque somos tan locos como ellos, sino que estamos destinados a hacer un contraste que incomode a los demás. Un contraste que incomode a los demás. Un contraste. La gente se incomoda a veces con uno, ¿no? A mí me gusta cuando la gente ríe conmigo, de verdad, me gusta sentirlas cómodas. Pero cuando se ríen demasiado digo, Señor, no estoy causando mucho contraste, ¿no? Así que por ahí tengo que decir alguna puya, tengo que decir alguna cosa, meter... Vale. Porque hay que causar el contraste en la actitud, en la forma. Y la prudencia de David era un contraste con Saúl. Que Saúl lo sentía y que la gente también lo veía. Y la gente decía, no, pero es que, ¿a cuál prefiero como rey? ¿Quién es mejor líder? ¿A quién estoy dispuesto a seguir? ¿A quién voy a apoyar? ¿A quién lo voy a hacer? ¿Al que es coherente o al que es incoherente? ¿Al que se deja guiar por la envidia, por los celos? ¿Al que es bocaza o al que está con los pies sentados en la tierra? Y que yo lo veo que lo está haciendo. Y ahí estaba. La respuesta de David ante los celos de Saúl fueron causa de asombro y de temor. La actitud trajo asombro y temor al mismo Saúl. David era un hombre prudente, que tenía control de sí mismo y de las circunstancias. Él tenía control de ello. Y me gusta una frase que encontré. Incluso hay un libro que se llama así, ¿no? Él tenía gobierno, él gobernaba sus emociones. Las emociones no le gobernaban a él, él las gobernaba, él gobernaba las emociones que estaban a su alrededor. Y eso es fuerte. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Dice que Jehová estaba con David. Estos versículos acá. Y Jehová estaba con David. Es decir, la presencia de Dios ayudaba. Su comunión con Dios ayudaba a David a ser protagonista. Pero aquí hay unas cosas bien interesantes. Voy a leer algunos salmos. Vamos a leer el Salmo 119. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero algunos versículos, no todos. Ya se asustaron. El resto se los dejo para la casa, ¿vale? Tenéis más tiempo con la... Vale. Leer un par de versículos cada día. Salmo 119, 41 al 48. Se dice que estos salmos se escribieron en toda esta época, que este salmo se escribió en esta época en la vida de David. Que muchos de estos salmos nacieron en esta época, en la época de la persecución, en la época del acoso, en la época de la envidia, donde él estaba siendo atacado, ¿no? Por el desequilibrio de Saúl, estaba siendo perseguido por el desequilibrado Saúl. ¿Qué dice el 119, 41 al 48? Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, Señor, dice, y daré por respuesta a mí avergonzador. ¿Lo estaban avergonzando? Claro, lo querían humillar, por supuesto, eso es lo que quería hacer Saúl. Pero él decía, no, Señor, en tu palabra he confiado, tu palabra me renueve. Sigue, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Cuando viene la presión, cuando viene y afectan nuestras emociones, lo primero que el diablo va a querer cambiar es nuestra forma de hablar. Lo que Saúl quería provocar en David es que David hablara igual que él, actuara igual que él, se expresara igual que él. Pero David decía, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios yo espero. Porque en tu juicio espero, Señor, que mis labios hablen tu palabra. Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente. ¿Se os da cuenta? Está hablando del fundamento, de lo importante de la palabra de Dios en su boca. Cómo la palabra tenía control sobre él. Versículos 51 al 54. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Ahora sí, versículo hasta el 48 era, Perdóname que voy medio acelerado. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Ahora sí, versículos 51 al 54. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿A quién le gusta que se burlen de él o de ella? Cuando nos miran la cara, y viene el chulo, ¿no? El soberbio, el chulo, ese arrogante, y dice, pero si este tiene 4 días, pero si este es un ignorante, pero si este, pero está burlando y te provoca.
¿Qué es lo que dice él? Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tú. ¿Cuál fue el muro de contención? ¿Dónde encontraba la contención frente a la opresión emocional que estaba viviendo? En la ley del Señor, en la palabra del Señor. En la ley de Jehová medita de día y de noche, dice, ¿no? Será como un árbol plantado junto, Salmo 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Era el muro de contención la palabra del Señor, ¿no? Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Buah, este soberbio me estaba atacando, tu palabra es como un muro de contención, pero tu palabra me consuela de todos los dichos que me puedan herir. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley, dice, ¿no? Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. ¿Dónde fue extranjero David? Bueno, estuvo extranjero también en medio de los filisteos, pero también en el propio reino de Saúl era un extranjero, un perseguido. Pero lejos de que su boca se llenara de amargura y lejos de que sus labios no vociferaran y actuaran igual que Saúl, él dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, tu palabra yo la cantaba, yo la declaraba, le ponía melodía, ¿no? Y cantaba tu palabra, era un cántico nuevo allí en mi boca, ¿no? Seguimos. 65 al 72. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus... ¿Qué protege el corazón? Los mandamientos. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra. Con guardar la palabra del Señor, ¿no? La palabra nos protege. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mientras los otros se posicionan, ¿no? Se vuelven más chulos, más arrogantes, en su soberbia, en su actitud, en su altanería. Él dice, no, yo paso de ello, yo me regocijo en tu palabra. Sigo meditando. Bueno me es haber sido humillado y gracias por los soberbios que me humillan. Qué bueno por los que me quieren, los que pasan de mí, por los que me ningunean, me menosprecian. Qué bien por ello, gracias, para que aprenda sus estatutos, porque en medio de la humillación a él lo obligaba a buscar a Dios y leer su palabra. No sé si me estoy explicando. Aquí no era una confrontación al mismo nivel. Él no peleaba con las armas humanas. Leíamos el otro día que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y él no peleaba con las armas humanas. No es celo con celo, no es enojo con enojo, no es envidia con envidia, no es fuerza con fuerza. La fuerza se ataca con la humildad. La ignorancia se ataca con sabiduría. Los celos se atacan con la grandeza de espíritu, con el verdadero amor, ¿no? El egoísmo, ¿no? Con agradecimiento, con gratitud. No, eso es lo que tenemos que aprender. No es lo mismo. Mejor me es la ley de tu boca, Señor, que millares de oro y de plata. Él estaba perdiendo el reino, ¿no? Él veía cómo se le escapaba de las manos, tal vez, y él tenía que huir. Pero no importa, decía, ¿qué me importa a mí el reino, el oro, con la plata que eso trae? Yo prefiero meditar en tu palabra. Es decir, hay algo que vale más que el oro y la plata. Hay algo que vale más que nuestro amor propio. Hay algo que vale más que nuestro orgullo herido. Hay algo que vale más. Es la palabra de Dios. Es la presencia de Dios. Porque esa es la que le da valor a nuestra vida, es la que le da sentido a nuestra vida, es la que se levanta como un muro alrededor nuestro para protegernos, para sacarnos adelante, para hacernos prosperar, para enderezar nuestros caminos. Se levanta en medio nuestro para guardar nuestra vida, cubría en medio de ello. Y tal vez en una primera época, que fueron bastante largo, ¿no? Fueron varios años, donde David se sintió ninguneado, donde David se sintió humillado, los celos de Saúl, por más, pero ¿qué te he hecho yo? Le decía a Saúl, pero papá le decía, ¿no? En algunos momentos, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me buscas quitarme la vida? Si yo he hecho algo malo, mátame, pero ¿qué he hecho de malo? Pero ahí veía la injusticia, la envidia, los celos, pero él no contestaba a la misma altura. Él seguía cubriendo su corazón en la palabra, él seguía guardándose en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque David sabía lo que le venía por delante. Él tenía que ser un gobernador, él tenía que ser un rey. Y nadie que gobierne su vida puede gobernar la vida de otros. Nadie que no sepa controlar su vida puede ayudar a controlar. Nadie que no es sabio con su propia vida va a ser sabio con la vida de los demás.
Porque lo que tú reflejas en los demás es lo que haces con tu propia vida. Tu falta de sabiduría contigo mismo es la que tú muchas veces terminas haciendo, y perdónenme, en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias. Claro, maquillamos, podemos maquillar nuestros hogares, podemos maquillar nuestras familias, pero sabemos que se descascara, sabemos que se desmorona, y eso es por nuestra falta de sabiduría, porque no hemos sabido gobernar nuestra propia vida, no hemos sabido equilibrar nuestra propia vida. El éxito de la vida de David, el éxito del gobierno de David, uno de los reyes que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo añora, y que se transforma en un prototipo de lo que va a ser el reino de Jesucristo, para que os hagáis una idea. El reino del Mesías fue un reino tan bueno, fue porque este hombre supo gobernarse a sí mismo, tuvo control en sí mismo, pero él sabía que la única manera de gobernarse a sí mismo era dejar que la palabra lo gobernara, era dejar que Dios lo gobernara, que el amor de Dios lo gobernara, que la presencia de Dios lo gobernara. Y la única forma es esa, no hay otra. No hay otra. Porque el río del celo, el río de este mundo, ¿no? El río que las emociones, ¿no? El río emocionalista de este mundo empuja fuerte, tira fuerte. Saúl se dejó llevar y Dios le dijo, muy bien, que te lleve, inúndate en tu amargura, revuélcate, ¿no? En tu celo pecaminoso, en tu envidia, y que iba increciendo ya, no solamente eran celos, luego ya se transformó en un asesino, en un hombre despiadado, en un hombre sin corazón, un hombre que cruzó los límites, ya no respetaba ni a Dios ni menos a las personas, etc. Se transformó en un monstruo este Saúl, porque no supo controlar. Teniendo un reino para él, lo cambió y no lo disfrutó. En cambio David, vemos el contraste. Aprende a gobernar, deja que Dios le gobierne. Y Dios dice, muy bien, ahora lo podrás hacer. Lo vas a hacer de mejor manera. Es importantísimo. La palabra es el refugio de la mente y el corazón. Eso es lo que vemos en nuestros salmos. Ya estoy acabando. La palabra es el refugio de la mente y el corazón. Si tú quieres que tu mente esté guardada, esté protegida, lee la palabra. Nútrete, aliméntate, repítela, confiésala. Eso va a cuidar tu mente y va a cuidar tu corazón. La palabra nos protege de los sentimientos enfermizos y nos ayuda a gobernar las emociones. La palabra se levanta como un muro protector contra las mentiras y provocaciones. Cuando nos calumnian, cuando nos mienten o cuando mienten a nuestro alrededor, se levanta contra ellos. La palabra nos cura también de toda injusticia. Porque la palabra es medicina a nuestros huesos. En los momentos más difíciles, David se refugió en las Escrituras y dejó que ellas trabajaran en su vida, provocaran en su vida lo que él necesitaba. En esta nueva etapa, Dios quiere enseñarte a ser gobernador de tu vida. Que tomes el control de tus emociones, de tu destino, del destino que Él tiene para ti. Pero la única manera es que dejes que la palabra surte efecto. Refúgiate en la palabra. Los sentimientos van a estar siempre, las emociones van a estar allí. El deseo de la venganza, el deseo del victimismo, el deseo del yo no puedo, el sentimiento de esto. El caso de Saúl fue los celos. Pero hay otros sentimientos que son dañinos, ¿no? Que están allí, nos transforman, nos atan, nos cautivan. Deja que la palabra te libere. Deja que la palabra te cure, te sane. Y deja que la palabra te vaya guardando. La palabra es viva, es eficaz y cumple su propósito cuando le permitimos y le damos espacio en cada una de nuestras vidas. Amén. Estemos de pie.